Amigos, amigas de YouTube, acá estamos, otro lunes, un nuevo episodio de nuestro podcast acá en Arsenal en América, con Mati Terzic, con Agustín Devotti, siempre presentes, esta vez para analizar lo que sucedió en la fecha número 36 de la Premier. El Arsenal visitaba al Liverpool, un partido que podría haber sido una final por el título, pero el Liverpool ya consagrado campeón, un Arsenal que llegaba a Anfield con la obligación de ganar para asegurar su clasificación directa a la UEFA Champions League de la próxima temporada, y un Arsenal, lógicamente, después de la eliminación con el PSG, no solo golpeado anímicamente, sino disminuido en lo físico, futbolísticamente, intentando encontrar su mejor versión, pero con tantos contratiempos que le impidieron un poco al equipo de Arteta desplegar su mejor fútbol en esta temporada, pero también con la intención de sostener el récord, ¿no?, contra el Big Six tan importante que tiene el Arsenal en los partidos grandes, y un Arsenal que llegó, a cancha del Liverpool, primero para hacer un pasillo de honor. Y me gustaría que comentemos, muchachos, un poquito esta situación, porque fue una elección del club, fue una elección del Arsenal, agasajar al Liverpool en su cancha. Me parece un gesto de deportividad muy grande y me parece un gesto que refleja la clase, ¿no?, que tiene el Arsenal como club, que no se le caen los anillos, y que reconoce al Liverpool como justo campeón de esta Premier League, ¿no, Mati? Sí, justo, merecido, lógico y no hay nada que discutir en ese sentido. Yo no soy muy fanático de esto, en general nunca me pareció es algo demasiado inglés que tiene cierta costumbre allá y me parece está bien, va con la cultura de ese país, realmente no, ya está, ya le van a ganar el trofeo, ¿qué más necesitas además del trofeo? Que te reconozcan los rivales, digo, no. Me parece que está bien. Si es una costumbre inglesa, la acepto. No me parece que se va la vida de nadie en hacer algo así. Pero sí, es verdad que muestra la clase de Arsenal y del equipo liderado por Arteta. Sí. Yo creo que tiene un doble mensaje también. Primero y principal, mostrar respeto, por supuesto, al equipo que fue mejor que vos. Y segundo, yo creo que todas las cosas que hace Arteta son por algo, tienen un motivo, tienen un trasfondo. Hay un poco también de mojarle la oreja a los jugadores, de decir, che, estás aplaudiendo al campeón cuando en otro tipo de situación podría llegar a ser al revés, que te aplaudan a vos. Eso también es como, viste, tratar de fomentar un poco ese fuego sagrado de los jugadores, de decir, che, esta temporada nos toca a nosotros ser el que hace en el pasillo, hagamos todo lo posible para que la temporada que viene sea la inversa. Así que en ese punto me parece que está bien, pero va un poco también de la mano con el respeto que decidió mostrar Arteta. Por suerte la transmisión de ESPN acá en Sudamérica arrancó tarde, porque arrancó pegada al partido de Borussia Dortmund, que se extendió, y no vimos en vivo el pasillo en ese sentido, así que medio que no nos enteramos, fingimos un poco de demencia. Sí, pero creo que, como dicen ustedes, es un poco una intención, ¿no?, de dentro de una polémica que se había generado del pasillo no pasillo, Arteta decir, lo hacemos, no hay problema, y mostrarle a sus jugadores, ahí pueden estar ustedes pueden estar caminando por ahí adentro. Me parece que tiene todo ese sentido, y bancamos, lógicamente, esa decisión. Y arrancó después un partido donde el Arsenal salió a jugar. Ahí vamos a poner en pantalla la pizarra táctica que tenemos acá en Big Up. Síganos en esta nueva plataforma. A ver, las formaciones de ambos equipos. Bueno, con Arsenal ahí tratando de colocar su mejor 11. Nos ponemos nosotros por acá, tratamos de encontrar lugares libres para no interrumpir la pizarra. Así salieron los equipos. A ver, un Arsenal que no tenía a Declan Rice lesionado, parece que tiene una lesión en el tendón de la corva. Esas son algunas de las informaciones. Una lesión que ha afectado a muchos futbolistas del Arsenal. Esperemos que no sea tan grave, que no requiera cirugía y que pueda terminar jugando la temporada. Pero Rice no entró en la convocatoria. Y también Timber era baja, aunque Timber estuvo en el banco. Después Arteta dijo que lo llevó al banco, pero que no tenía la posibilidad de jugar, que no estaba disponible. Y ese fue el 11 titular que puso el Arsenal, ¿no? Con Raya, White, Saliba, Kiwior y Lewis Kelly, Odegaard, Partey, Merino en la mitad de la cancha, Saka, Trossard y Martinelli contra un 11 de Liverpool bastante titular, ¿no? Si bien no estaba McAllister, sin Alexander-Arnold, que se despedía, un poco que empieza a despedirse o que había anunciado su salida. Estos fueron los 11 de ambos equipos, ¿no? En el arranque del partido, lo mejor que puede ofrecer Arsenal en este sentido. Sí, lo que tiene más que lo mejor. Es lo que hay. Yo creo que lo único destacable de hablar de la formación titular es el partidazo de Lewis Kelly, porque después el resto es como si no hubieran salido a jugar. Sobre todo los primeros 20, después del 2, hasta el 2-0,
Bueno, en realidad todo el primer tiempo. Está bien, que empezó más o menos bien Arsenal, pero después un equipo que no participó de esa primera mitad, que simplemente cumplió y así se reflejó en el resultado. Pero yo lo de Luis Kelly es como que lo veo y no lo creo. El talento de este chico para cubrir la pelota, para manejarse defensivamente, para enfrentar a quizás el mejor jugador del mundo en este momento, por lo menos del torneo seguro, del mundo probablemente. Su capacidad para cubrir la pelota, para usar su físico de las maneras en las que las hace un profesional de 15 años, ¿no? Un conocimiento profundo del deporte que practica hace 6 meses de forma profesional. No, creo que es lo más destacable de este primer tiempo, fue que él no desentonó al mismo nivel que el resto de sus compañeros. Sí. Sí, totalmente. Ya hemos hablado también de Lewis Kelly, de su madurez, de su proyección, de que jamás hubiéramos esperado, o sea, a principio de temporada lo máximo que podemos llegar a esperar con Lewis Kelly era que debute y que juegue algunos minutos, porque ya lo teníamos visto de las divisiones inferiores y sabíamos que era un talento muy importante para este Arsenal, pero bueno, después todo lo que terminó haciendo, los partidos que terminó jugando, y también la sensación esa de revancha, de darse cuenta que en el partido de ida, que todavía estaba Lewis Kelly muy verde, le toca entrar en un contexto del partido muy difícil para jugar al lado de Kivior también, si no recuerdo mal, y termina llegando el gol del empate con Salah por su lado. También en un encuentro que Arsenal ganaba 2-1, otro partido que estuvo en ventaja y no la pudo mantener. Entonces siento que bueno, que Lewis Kelly, que incluso arrancó un poquito complicado este partido, después se fue acomodando y termina siendo uno de los futbolistas destacados, claramente. Siempre implementando, como decimos, esa jugada característica de cubrir la pelota y recibir la falta, que ya prácticamente vos lo ves y te das cuenta al instante que es Lewis Kelly. Cuando viene el rival de atrás y él ya pone el cuerpo y con la tendencia es espectacular. ¿Sí? Es como que lo habíamos comentado, que parece que tiene como un campo de fuerza alrededor suyo que no le puede extirpar la pelota. Es como Xhaka, un gran vendedor de faltas. Totalmente. Sí, muy buen uso del cuerpo. Lewis Kelly de menor a mayor me parece que tenía un duelo muy picante con Salah y este paralelismo que traza Debo, ¿no? De lo que fue el partido de ida y la progresión de Lewis Kelly mucho más afianzado, ya habiendo jugado en el Bernabéu, ya habiendo jugado en el Parque de los Príncipes, donde no tuvo una gran actuación, no estuvo muy bien el Parque de los Príncipes, pero entendemos también que es un jugador que tiene que aprender y crecer y seguir aprendiendo de este tipo de situaciones y de grandes escenarios. Y Anfield es un escenario complicado contra Salah, ¿no? El mejor jugador de la liga, y se fue afianzando a poco en un primer tiempo donde el Arsenal, la verdad que mostró su peor cara. Arteta estaba, pero furioso en la rueda de prensa posterior al partido, porque, a ver, el equipo, creo que si bien el Arsenal en ese primer tiempo tenía la posesión, era el dueño de la pelota y Liverpool lo esperaba, Liverpool lo dejaba venir para después matarlo en las transiciones y el Arsenal hacía agua por todos lados. Había espacios libres, había tiempo, y de hecho el primer gol del partido llega después de una desconcentración total. El Arsenal se duerme lateral rápido, Robertson tiene tiempo de tirar un centro, tiene tiempo de tomarse un café y tirar un centro, y Gakpo, que aparece en el corazón del área para poner 1-0. En el segundo gol viene un minuto después, una pelota al espacio, Szoboszlai que rompe, y el pase para Luis Díaz. A ver, un Arsenal dormido, que creo que es un mal que hemos visto en esta temporada, un equipo que tiene una estructura defensiva sólida, pero que por momentos se desconecta del partido y concede esas ventajas que terminan siendo goles en contra, en definitiva, ¿no? Y Arteta lo fastidia mucho, ¿no? Y con razón, y con mucha razón. Creo que yo no sé si lo había visto tan enojado. Hacía mucho que no lo veía tan enojado con sus jugadores. Me hizo acordar a esa escena en el documental de Amazon que los caga pedos, no me acuerdo contra qué rival era, de visitante, que estaba muy, muy caliente. Y yo me imagino que el vestuario habrá estado así, en ese entretiempo habrá estado así, y evidentemente los jugadores respondieron, se hicieron cargo de su parte, y en ese segundo tiempo mejoró un montón. Pero la verdad que es como desganados, un equipo desconocido, sería como la definición de lo que fue ese primer tiempo. Sí, hubo 87 segundos entre el primer gol y el segundo de Liverpool, lo que habla claramente de una desconexión muy grande de Arsenal, haciendo la transición defensiva de una manera irreconocible, que creo que es uno de los grandes méritos que tiene este equipo a la hora de volver a agruparse de una manera ordenada y veloz. Es algo que claramente esos primeros minutos en Anfield no lo veíamos, el retroceso fue malísimo. Con un Thomas Partey que claramente no destaca por este tipo de cuestiones, no destca por su juego sin pelota.
aunque nobleza obliga, el resto de sus compañeros jugó muy mal. Yo creo que la dupla Tomás Partey y Mikel Merino en la mitad de la cancha terminás dando demasiada ventaja, porque juegan a una marcha menos de lo que juega la liga, y ahí nos dimos cuenta realmente de la baja de Rice y todo lo que representa no tenerlo en campo como para poder hacerle el relevo a todos sus compañeros. En ese sentido, un primer tiempo muy malo de Arsenal, sin remates al arco, te vuelven a hacer un gol desde un lateral por segunda fecha consecutiva, porque el gol de Hausen de Bournemouth había sido con un lateral del área, ahora te dormís, mete el centro Robertson con 6 jugadores del Arsenal en el área y cabecea Gakpo solo, una desconexión insólita en ese sentido, y bueno, por supuesto el entrenador estaba enojadísimo, y destacaba con una buena frase que decía que yo quiero un equipo activo, no quiero un equipo reactivo en ese sentido, que me parece que define perfectamente la situación. O sea, vos te terminás yendo 2-0 al entretiempo a Anfield, que en un contexto histórico se vuelve casi imposible de remontarlo. Estaba viendo el dato que el Liverpool había ganado los últimos 36 partidos donde se había ido ganando el entretiempo en Anfield. Fue el partido 37 en el cual no pudieron llevarse la victoria. Así que en ese sentido tiene mucho mérito cómo respondió el equipo después de salir del vestuario. Siento también, por supuesto, que el Liverpool se relajó un poco, ya teniendo en cuenta la altura de la temporada, que están jugando para cumplir, que ya tienen el título encima y que no compiten por nada más. Pero por supuesto que Arsenal tenía que mostrar la cara en ese segundo tiempo y me parece que así fue. Sí, sí, levantó mucho el equipo, pero bueno, esa primera mitad, la verdad, desconocido, ¿no? Cometiendo incluso muchas faltas, Anthony Taylor y el arbitraje, la verdad, mucho que desear, paupérrimo todo, jugadores del Liverpool tomando el cuello a los jugadores del Arsenal y no pasaba nada. Insólito. Lo de Robertson con Saka es realmente insólito. Un periodista inglés comentó que lo que hizo Robertson contra Saka, en un partido de rugby te expulsan. Claro. Vos imaginate de ahí para abajo. O sea, en rugby te echan por hacer eso. En partido de fútbol con Anthony Taylor se ve que no. Sí, era increíble. Y un Arsenal que empezó a pegar patadas porque no podía entrar en juego. Thomas pegó varias, Merino pegó una que lo terminan amonestando en el primer tiempo, la de Bradley, es la primera amarilla. Sí. y un Arsenal, sí, aturdido en Anfield, y un Liverpool voraz que pudo haber convertido más goles, la sacamos barata en ese sentido. Y tuvimos alguna chance, la primera pensando, Raya tapando pelotas, sí, le tapa una a Luis Díaz y una a Curtis Jones también, una media vuelta. Raya conteniendo, la verdad que Raya muy firme también en los momentos de zozobra, es un arquero que va para adelante. Pero bueno, yo creo que Arteta en el vestuario debe haber pegado un par de gritos, debe haber dicho, muchachos, nos ponemos las pilas, esto que acaba de pasar no va. Esto no somos nosotros, somos capaces de otra cosa. Y el Arsenal que salió al segundo tiempo a jugar con otra tónica y empezó a levantar y por suerte convierte un gol relativamente rápido con un cambio táctico. Lindo gol. Lindo gol, un centro de Trossard, cabezazo Martínez en el área. Lo quería poner en la pizarra y quería que hablemos un poco de esa configuración que puso el Arsenal en el segundo tiempo, porque me parece que hubo unos ajustes, más allá del cambio actitudinal, ¿no? De esto de pongámonos las pilas, hubo algunos ajustes tácticos que mejoraron al equipo, porque de hecho Luis Kelly, que no estaba invirtiéndose tanto, pues estaba más que enfocado en Salah, empezó a aparecer también más por el centro, ¿no? Y eso le vino bien al equipo, le dio otro ímpetu. Y el gol de Martinelli, un golazo en el corazón del área. Sí, yo creo que lo más positivo de ese segundo tiempo es que quizás en el peor momento de la temporada vas 2-0 contra el campeón de visitante después de haber quedado afuera de la Champions. Quizás si vos ponete en la mente de un jugador de Arsenal, estás en el peor momento de la temporada. Digo, ya no peleas por nada, quedaste afuera de tu objetivo principal, estás perdiendo de visitante contra el campeón, te están pasando por encima y le respondieron al técnico. Eso también me parece que es muy destacable en el sentido de que le compran lo que vende a Mikel Arteta, y eso también te habla de un plantel que está comprometido con lo que el técnico tiene para ofrecerles y para plantearles. Eso es para mí un factor fundamental pensando ya en la temporada que viene. Están convencidos de que con este tipo es el camino. Eso para mí es súper importante. Más allá de los detalles tácticos, que está buenísimo tener esa variedad táctica y esa inteligencia para moverse y rotar, que no es fácil. Con un Trossard que se tiró por momentos hasta por derecha en algunas jugadas, y Martinelli jugando de 9 como lo pedimos muchas veces. Lindo gol de Martinelli. Sí,
Así más o menos lucía el Arsenal, ¿no? Con un Trossard a la banda, que había empezado jugando 9, Martinelli a veces aparecía más al centro, Merino un poquito más afuera o al revés, Odegaard, y así un poco empezó a pararse el Arsenal y sacó el partido adelante, ¿no? Me parece que le dio otras ventajas al equipo. Un enroque que lo habíamos pedido también. Es algo que no se ha dado mucho esta temporada de Mikel, de mover las piezas, de decir, bueno, vos vas a jugar a esta banda, vos vas a jugar a la otra. Y me parece que el contexto del partido la ameritaba hacer un cambio ahí. Y bueno, le termina resultando, en ese sentido, clave, por supuesto, anotar rápido después de salir del vestuario. Ese gol del descuento llega muy rápidamente al minuto 47. Claro. Cuarto gol de Martinelli en Anfield, que se está acostumbrando a marcarle muchos goles a Liverpool. Creo que es el segundo máximo goleador del Arsenal en Anfield en Premier. Quedó a un solo gol de Arshavin, que hizo 5 goles en Anfield. Recordemos que en un partido hizo 4, ¿no? Y después hizo uno más la rueda siguiente, así que ya tiene 4 goles Martinelli. Y también el brasileño manteniendo esta tendencia de que ya son 45 partidos donde anota Martinelli en Premier y Arsenal no pierde. Así que prácticamente una garantía, de decir, cuando hay gol de Martinelli, vos sabés que Arsenal al menos un punto se lleva. Talismán, Gaby Martinelli. Y un Arsenal... Lástima que no tantos, ¿no? Ese es el problema. Claro. Y un Arsenal que después del gol de Martinelli generó 5 o 6 intentos en esos primeros 10 minutos del segundo tiempo. La actitud era otra, el Liverpool estaba un poco más replegado en el sentido de que lo invitaba a venir como en el primer tiempo, pero el Arsenal iba con mucho más ímpetu, iba mucho más seguro, recuperaba la pelota más alto, mejor en los duelos 1 contra 1 en toda la cancha. Entonces, en ese sentido, empezamos a ver más facilidades y empezaron a generar esas chances, ¿no? Hubo casi un gol de Saliba en un córner corto. Buena gestión de los balones detenidos, porque en el primer tiempo también la primera chance de todas es esa jugada que Saka entra desde atrás, y rompe con ese fuera de juego que quiso hacer el Liverpool. Creo que hubo un buen trabajo de Jover también en ese aspecto para este partido. Y termina llegando el gol de Merino, que le da el empate al Arsenal. Que el gol de Merino es un gol de 9 de rebote, ¿no? Gol de los que está haciendo Merino últimamente, pero nace a partir de un bombazo de Odegaard, de lo que no le vemos hacer a Martin. Un remate de media distancia que no es habitual en el capitán del Arsenal. Sí, yo creo que mirando los partidos de Arsenal con mi novia, las dos cosas que más escucha, que yo digo es, ¿y la ventaja dónde está? Cansado de que no cobren las faltas contra el Arsenal y que den ley de ventaja, no cobren la falta y Arsenal pierde la pelota o se la roben rápidamente y no vuelva para atrás, como debería hacer cualquier árbitro. Y la segunda cosa que más me escucha decir es, pegale Odegaard de afuera, por favor, pegale un poco más, te lo juro que es lo que más le digo a la tele cuando estoy mirando los partidos. El otro día contra el PSG sacó un bombazo del borde del área que Donnarumma todavía no entiendo cómo despejó, y el patadón que saca el otro día contra Alisson, le tiene que pegar más. Es una de las razones, uno de los lugares donde puede sacar más influencia de gol Odegaard es pegándole de afuera. Estoy cansado de que haga un amague para después buscar el pase riquelmiano, que es muy difícil que entre, que le pegue un poco más, porque eso implica que le van a dar más espacio después para buscar los pases. No puedes tener una sola ruta para llegar al arco. Pegarle de afuera es un objetivo en sí mismo, más allá de que no termine en gol, porque te da otras herramientas pensando más adelante. Un zapatazo hermoso de Odegaard, que tiene eso entre sus herramientas, digo, lo tiene que aprovechar mucho más, porque esa zurda no es solo sutil, es fuerte también. Sí, espero que gane confianza. En 2 partidos consecutivos mete los 2 mejores remates de la temporada. La tajada de Donnarumma el otro día es una de las mejores atajadas de la Champions, probablemente. Sí. Sin lugar a dudas es tremenda, tendría que haber sido gol del capitán. Y bueno, ayer que clava un golazo después. Fíjate también contra 2 arqueros de los mejores del mundo, ¿no? Donnarumma le saca el gol ahí abajo, Alisson le saca el gol con lo justo, que puede haber sido un golazo, pero bueno, también le da mucho mérito al capitán, que por supuesto está tratando de encontrar su mejor versión. Me parece una muy buena noticia que haya respondido en el segundo tiempo. Yo el otro día te escuchaba a Rodri decir que me parece muy bueno esto de que el capitán está teniendo una temporada muy gris y sin embargo es un tipo que nunca baja la cabeza, que corre, que da el ejemplo, que nunca lo vas a ver deambulando en cancha, que nunca lo vas a ver con los brazos en jarra, que nunca lo vas a ver con la actitud negativa que contagia al resto de sus compañeros. Y eso me parece que es una cuestión resiliente que hay que destacarle. Me parece que en este caso hubieron 5 minutos en Anfield que terminan cambiando por completo la dinámica del partido, porque al minuto 65... al minuto 63, que lo tengo anotado acá,
hay una gran jugada de Odegaard en conducción que le mete el pase perfecto a Martinelli, que tiró muy buenos diagonales en el segundo tiempo, y llega Conor Bradley con lo justo a cortarle porque era claramente gol. 2 minutos después de eso, entra Trent Alexander-Arnold en Anfield y cambia por completo el clima de la cancha. La gente se focaliza mucho más en insultar a Alexander-Arnold que en meterse en el partido. Y 5 minutos después de eso llega el gol de Merino. Entonces hay como una transformación en lo que es la dinámica del partido en pocos minutos, que por supuesto Arsenal aprovecha con ese remate de Odegaard, y el movimiento de Merino, la verdad, es buenísimo, porque vos lo ves cómo ya está preparado para un hipotético rebote antes de que Odegaard patee, y es como que tiene ese instinto de 9 que descubrió esta temporada, que por supuesto nos termina salvando, y una opción de emergencia termina siendo una absoluta garantía en ofensiva, teniendo en cuenta lo corto que estamos arriba. 100%, y justamente Alexander-Arnold habilita a Merino, es el que queda enganchado. Exacto. Queda enganchado cuando Merino parte. Después algo que le ha pasado mucho a Alexander-Arnold en su carrera, que sin pelota da muchas licencias. Displicencia total. A ver, a mí si hay algo que no me gusta de un jugador de fútbol es que sea displicente. Por eso también no, con Tomás Partey. No sé, sí. Por eso soy bastante crítico. Y Alexander-Arnold, que es un jugador muy venerado por su pie sensible, porque con mucha naturalidad la pone en un ángulo o deja un compañero mano a mano, tiene esas cosas que a mí, a ver, yo no lo pondero tanto como futbolista, no me parece una bestia, justamente porque es displicente y porque es desinteresado y porque los jugadores tienen que estar al servicio de sus compañeros y no ser negligentes que perjudican a su equipo. Y Alexander-Arnold lo suele hacer, bueno, en este caso quedó enganchado, Merino fue al rebote, hizo un golazo, y Odegaard que pateó y que lo intentó y que como decimos, un Odegaard que evidentemente no ha tenido la mejor temporada de todas, pero es un jugador que lidera con el ejemplo y que tiene, ¿no?, el potencial y que tiene esas cualidades, que fue una temporada mala por muchos factores, porque se lesionó, porque le faltaron sus mejores compañeros en cancha, Saka estuvo lesionado muchos meses, Ben White prácticamente no jugó, él también faltó por esa lesión en el tobillo, fue padre primerizo. La presión también de tener que hacer todo, de tener que generar las jugadas, de presionar y robar la pelota arriba, de tener que conducir al equipo, sobreexigido también capaz en algún punto, en una temporada donde el Arsenal tenía que dar un salto adelante. Bueno, creo que es una combinación de factores que hacen que Odegaard no haya rendido al nivel que había mostrado la temporada pasada, donde fue el mejor jugador del Arsenal por lejos, con números impresionantes. Entonces, es la primera temporada en la que no vea bien. Démonos cuenta que el capitán está, la verdad que el segundo tiempo de Odegaard en Anfield nos refleja que es un tipo que está disponible, que tiene el potencial para seguir conduciendo a este equipo. Que no hay que pensar que le falta, que no tiene, que hay que venderlo, que yo creo que hay que darle tiempo y permitirle una temporada mala porque la tuvo y porque ya obviamente no hay mucho por hacer al respecto, sino confiar en que el futuro va a ser mejor, que va a encontrar más compañeros, más facilidades, mejores zonas y que va a dar su mejor versión, seguramente. Ojalá que así sea en el futuro, porque está ahí, lo tiene. Creo que es capaz. Este equipo es con él. Sin él yo no veo salida posible. Porque además, ¿a quién vas a traer? ¿Qué vas a buscar? ¿A Arda Güler? ¿A quién vas a ir a buscar? No, yo creo que no hay manera, no. Se habla de quiénes son los reemplazantes de Odegaard. Yo creo que Nwaneri es uno de los reemplazantes de Odegaard, tiene que pelearle el puesto. A ver, Nwaneri no está jugando mucho, y es algo de lo que se discute, pero yo lo que pienso es, Arteta lo ve todos los días a Nwaneri. Capaz Nwaneri, sabiendo que no va a jugar mucho, se tira menos, entrena peor, no le pone la misma gana que cuando era titular porque no había nadie más para jugar. Y esas son cosas, a ver, son especulaciones, no las sabemos. Pero si Arteta decide no ponerlo, que lo ve todos los días, lo ve entrenar y está con él y convive, evidentemente debe tener sus razones. Y para mí Nwaneri le puede pelear el puesto a Odegaard, pero depende de él. Depende de él pelear ese puesto. Totalmente, pero Nwaneri no puede hacer lo que hace Odegaard sin pelota, por ejemplo. Todavía no está listo para asumir semejante responsabilidad. No nos olvidemos que, a ver, en Nwaneri y Lewis Kelly nos obnubilaron a todos con su aparición, pero no deja de ser su primera temporada en Premier. Estos chicos hace 6 meses no eran ni siquiera profesionales. Entonces, hay un salto tan grande entre el sub-18, el sub-21, la reserva y la Premier League, que a los jugadores hay que llevarlos muy de a poco. Tampoco queremos que Nwaneri sea el nuevo Wilshere, que prenderlo fuego al pibe, que vos decís, este chico va a ser el mejor jugador de la cantera del Arsenal, de la historia, y finalmente lo sobreexigís, juega por demás,
muchas lesiones, mucha presión, y el pibe se termina cayendo. Vos cuando tenés una joya, la tenés que cuidar mucho. Me parece que el caso de Lewis Kelly nos ha engañado un poco con respecto a la comparación con Nwaneri, porque Lewis Kelly termina jugando mucho más por necesidad que por otra cosa, porque Calafiori se lesionó mucho, porque Zinchenko no da garantías, porque Tierney está más afuera que adentro. Quieras o no, la circunstancia con respecto a Lewis Kelly, más allá de que estuvo a la altura e incluso por encima, fue más una cuestión de contexto que termina jugando tanto. Nwaneri termina jugando menos, porque es su primera temporada como profesional, porque físicamente todavía se está adaptando. Los últimos partidos que jugó tampoco marcó mucho la diferencia, y no le caigo y no lo culpo porque me parece absolutamente lógico. Yo creo que si no está jugando es porque Arteta siente que lo tiene que llevar más de a poco, y lamentablemente se dio como se dio. Todos lo hemos visto en Nwaneri, que tiene un talento innato, que nos vamos a dar cuenta que va a ser un fenómeno, pero claramente el entrenador es el que lo ve todos los días, y si siente que no es el momento para ponerlo y no es el momento para sobreexigirlo, yo en ese sentido lo banco. Vamos a tener tiempo de sobra para ver a Nwaneri brillar en el Arsenal. Sí, sí, seguro. Y vamos a ver qué pasa con la vuelta de Fabio Vieira, Max Dougman, que está asomando. A ver, hay gente que puede pelearle el puesto a Odegaard, pero Odegaard es el dueño del puesto. Yo creo que ahí no hay duda. Después depende de los competidores, depende de esa gente pelear el puesto desde el lugar que le toca. Y después Arteta es el que va a tomar la decisión de que juegue. Yo creo que un equipo sin Odegaard, y lo hemos tenido de baja esta temporada, cambia la dinámica y el Arsenal lo necesita. Es cuestión de que él también encuentre las conexiones que tenía en el pasado y que pise las zonas que también pisaba antes. Creo que viene por ese lado. A ver, un Arsenal que terminó en Anfield. Antes que seguir, los tengo que abandonar yo. Bueno, Mati, dale. Nos vamos a reencontrar el lunes que viene. Gracias como siempre. Y bueno, se cierra la Premier. Nos queda poquito. Sí, señor. Hasta la próxima. Adiós. Mati, un abrazo. Gracias por estar. Sí, creo, Rodri, como vos decías, que me parece que una de las conclusiones de esta temporada, que podemos sacar muchas realmente por lo difícil que se nos hizo todo y la cuestión cuesta arriba con las lesiones y los demás contratiempos, es que Odegaard, no sé si necesita un suplente, pero al menos este equipo requiere de un perfil creativo que hoy día no tenemos. Por eso hacemos tanto hincapié, por ejemplo, en Eberechi S o en Morgan Rogers o algún futbolista de ese estilo, para también sacarle un poco el peso de la espalda al capitán, de darse cuenta que no todo puede recaer a nivel creativo sobre él. Y creo que está claro que este equipo, más allá de la llegada de Zubimendi, necesita encontrar otro mediocampista que le dé un poco más de vuelo creativo, teniendo en cuenta que bueno, el capitán viene de tener una temporada muy difícil. Sí, totalmente, coincido plenamente. Y es un paso adelante, ¿no?, que hay que dar. El Arsenal terminó con algunos cambios para cerrar el partido después de la expulsión de Merino. Sí. A ver, expulsión por doble amarilla, las dos fueron falta de amarilla. Le hizo goles a Liverpool en los dos partidos, no me parece un detalle menor. Es verdad, en la ida había hecho un gol de cabeza en una pelota parada, el segundo, y acá convierte también el segundo, el 2-2 en este caso. Antes, y la expulsión se podría decir que es la primera roja que le sacan al Arsenal, que no admite discusión en ese sentido, ¿no? Sí, no, en ese sentido, no. A ver, Anthony Taylor, que llevó el partido, ¿cómo lo llevan los árbitros de Inglaterra? Sacándose el partido encima, cobrando según la camiseta, pero Merino pegó 2 patadas de amarilla, la primera a Bradley en el primer tiempo, la segunda a Szoboszlai, que lo mata, anaranjada fue porque pierde la pelota y mete ahí una patada al límite. Y me parece que, bueno, sexta vez que el Arsenal queda con 10 hombres en la Premier. Arteta hizo hincapié en esto, dijo, si queremos ser campeones de la Premier, no podemos estar 6 veces con 10 hombres porque es dar mucha ventaja, ¿no? En ese sentido, es dar mucha ventaja. Y entendemos que vos te pones a repasar y tenés a Rice expulsado por mover la pelota 1 centímetro, a Lewis Kelly expulsado por cortar una contra a 80 metros del arco. A Trossard, ¿no?, expulsado por tirar la pelota lejos en la cancha del City. Está bien, jugás con 10 hombres, pero ¿en qué contexto? ¿Cómo te arbitran los árbitros? ¿Es merecido que Arsenal haya estado 6 veces con 10 jugadores? Claramente no. En este caso es merecido porque Merino pega 2 patadones, uno en el primer tiempo, uno en el segundo, y bueno, se va expulsado en ese sentido. Pero entiendo a lo que apunta Arteta, pero también hay que matizar en ese sentido de que, bueno, son 6 rojas y a la sexta recién aciertan en ese punto, con un Anthony Taylor que sabemos que no es el árbitro más simpático para Arsenal.
que algunos lo consideran el mejor de la Premier, no sé qué torneo están viendo, gente que mira toda la Premier y considera que Anthony Taylor es el mejor, no entiendo la verdad cuál es su concepto a la hora de evaluar los arbitrajes. Y un Arsenal que con esta expulsión se convierte en el equipo con más rojas en la historia de la Premier, con 111. Es insólito. ¿Cuál es el dato? 111 rojas para Arsenal en la historia de la Premier. Tiene 20 rojas más que el Chelsea. Tiene 34 rojas más que el Tottenham. Tiene 35 rojas más que el City. Tiene 37 rojas más que el Manchester United. Y tiene 44 rojas más que el Liverpool en la historia de la Premier. ¿A vos te parece que Arsenal como club puede llegar a tener tanta diferencia en expulsiones con respecto al resto del Big Six? Mirá, el dato es tremendo y si uno se pone a repasar, digamos, la historia del Arsenal en la Premier League, se da cuenta que nunca fue un equipo violento. A ver, los equipos de Wenger no eran violentos, el equipo de Arteta no es violento, no es un equipo que utilice como recurso las faltas bajo ningún aspecto. Me parece que es un equipo que cuando se defiende o se repliega o se defiende con la pelota, pero nunca el Arsenal ha sido un club violento, pero evidentemente hay una intención, ¿no? Siempre de dejar al Arsenal diezmado, es algo histórico, es algo que ha pasado siempre y creo que en esta Premier nos ha pasado mucho. Como decimos, esta roja de Merino es justificada, 2 patadas, 2 amarillas, me parece que estuvo correcto. También se podría haber ido expulsado algún otro jugador del Arsenal porque hubo un momento en el primer tiempo donde no parábamos de pegar patadas porque no podíamos agarrar a nadie. La realidad es que sí, y del Liverpool seguramente también. La realidad es que siento que sí, vos después repasás el historial y hay muchas rojas que no eran, ¿no? La de Rice por tirar la pelota con Brighton, la de Trossard por tirar la pelota con el City, la roja a Lewis Kelly lejos, ¿no? No ha jugado una falta táctica como Wolverhampton, la roja la de Saliba, que fue medio polémica, sí, por la posición en la que estaba en la cancha. La de Saliba con Bournemouth, que encima ese día lo enfocan a Howard Webb en el palco, todo conectado. Sí. O sea, más conspiración claro. no podía haber. Es comida en la boca de los conspiranoicos, es eso. Claro. Pero bueno, Arteta creo que cuando dice esto no es, no podemos estar en esta posición, yo creo que es un poco tratar de estar por encima de esta situación y no exponerse a las expulsiones. Tratar de evitar las faltas, tratar de evitar quedar en esos lugares donde los árbitros van a aprovechar para poder perjudicarte. Que obviamente, repetimos, no nos victimizamos en ese sentido. Es algo que sucede, lo vemos nosotros, vemos la liga, vemos todos los partidos, vemos los árbitros y entendemos que la dinámica es un poco, bueno, si se le puede expulsar a un jugador al Arsenal, se lo va a hacer. Hay que tratar de estar por encima de eso, que es complicado, y también es el lugar desde el que competimos históricamente. Están los datos ahí y son reveladores. Me parece que es demasiado exagerada la diferencia con respecto al resto de los equipos, mucho más considerando, viste, que y como vos decís, aparte estamos hablando de la historia de la Premier. La Premier arranca en el 92. Arsenal del 92 para acá, que tuvo 4 entrenadores, porque fueron Wenger, Emery, Arteta, Ljungberg, George Graham. Y antes de Wenger estuvo George Graham. Son 5 entrenadores desde el 92 para acá. ¿Alguno de esos equipos era considerado violento? Fíjate el récord de expulsiones que tiene Arsenal jugando en competencias europeas en comparación al récord de expulsiones en la Premier. Es el mismo equipo, es el mismo club. Entonces, ¿por qué hay tanta disparidad? ¿Por qué te echaron 44 jugadores más que al Liverpool desde el 92 para acá? Me parece un montón en ese sentido. Y uno no se victimiza, pero estos detalles no los puedes dejar pasar porque hay una cuestión, más allá de la cuestión conspiranoica, hay una cuestión que va de la mano de la ineptitud que no se corrige, de que la cabeza de los árbitros sea Howard Webb, que es un tipo que por un planchazo en el pecho en una final de un mundial sacó amarilla y no roja. O sea, ese es el tipo que toma las decisiones con respecto a los árbitros en la Premier League. Con ese criterio, imagínate a partir de ahí. El 90% de los árbitros que dirigen hoy en la Premier League nacieron en la zona de Manchester o en la zona de Liverpool. No hay árbitros casi londinenses dentro de la Premier League. No es conspiranoia, eso es un dato fáctico real. Y tampoco nos podemos olvidar que esta temporada está manchada porque apareció un video de un ex árbitro, David Cook, hablando muy mal de Liverpool. Eso, por supuesto, que te termina condicionando a la hora de dirigir al equipo de Slot. No es un detalle menor. Totalmente. Y, a ver, me parece que lo que nos sucede
con esto es que nos da bronca que los arbitrajes en Inglaterra sean tan inconsistentes, ¿no? Porque después la misma jugada tiene otra sanción en otro momento, que sean tan incompetentes en ese aspecto, porque también los árbitros en Inglaterra buscan protagonismo, se quieren sacar los partidos de encima, dirigen sin ganas, y me parece que parte de que la Premier pueda seguir consolidándose como una liga de élite y la mejor liga del mundo, porque tiene las mejores canchas, los mejores jugadores, los mejores técnicos, el mejor clima. A ver, son los inventores del fútbol los ingleses, hay historia, hay público, hay margen, hay atmósfera. Pero si los árbitros son un desastre, la dinámica del juego y la competitividad de la liga termina siendo mala, porque si el Arsenal capaz no era tan perjudicado, este partido en la fecha 36 entre Arsenal y Liverpool era una final, y era un partidazo. Perdés a nivel marketing. Sí, sí. Perdés como competencia, porque los árbitros son malos, porque los árbitros se sacan los partidos encima, no les importa, ganan fortuna y cumplen con la narrativa histórica, con el... La combinación malos más corruptos es la preocupación. Claro. La cuestión de ser malos y de cobro tal cosa según tal camiseta, ahí ya estás pasándote un poco de la raya en ese sentido. Porque esta cuestión quisquillosa de decir, tira la pelota a lejos, amarilla, ¿cuánto duró eso? Sí, y Arsenal sufrió 2 expulsiones por esa cuestión. Y jugamos 45 minutos en la cancha del City con un tipo menos, porque Michael Oliver lo decidió así. Sí. Y decir que ese partido no lo perdimos, y encima nos terminan empatando en el minuto 100 más o menos, porque lo podríamos haber ganado con un tipo menos en la cancha del City cuando el City no había atravesado la crisis que atravesó después. Sí, sí. Justo ese partido se lesiona Rodri, y a partir de ahí empieza el bajón del City, pero era un City que había arrancado bien la temporada, y lo mismo, a ver, en cancha de Wolverhampton, que lo expulsan a Lewis Kelly, ganamos ese día. Sí, pero podría haber sido peor también. Y bueno, pero con Brighton empatamos. Con Brighton también se da la paradoja de primero te expulsan a Rice de local, terminas empatando. Y en la vuelta te cobran un penal insólito por un choque de cabeza, que es otra cosa que no se vio nunca. Sí, por eso. Era Anthony Taylor, ¿no? El árbitro ese que cobra el penal de... Sí, o Simon Hooper, uno de los dos, pero sí, creo que era Anthony Taylor. La verdad que sí, a ver, obviamente, como decimos, no es victimizarse, es un poco hablar de algo que sucede, porque lo vemos, porque no somos, lógicamente, ciegos, y me parece que, más allá de nuestro amor por Arsenal y nuestra posición, somos objetivos y nos damos cuenta de que estas cosas pasan, los datos están ahí, las reglas, los partidos, seguimos la liga desde que arrancó y nos damos cuenta que esto sucede así. Bueno, evidentemente, un Arsenal que terminó jugando con uno menos, quizás con la roja más justificada de todas, y terminó ahí defendiéndose el equipo, ¿no? Con una especie de 5-4-0, con 3 laterales izquierdos más en la cancha, porque entró Calafiori, entró Tierney y entró Zinchenko, ¿no? En lugar de White, Trossard y Saka. Es lo que hay también en el banco, ¿no? Para intentar competir. Terminó Tierney de lateral derecho. Tierney, la verdad que sorprende la cantidad de puestos. Un día va a entrar por Raya, un día le van a poner unos guantes y le van a decir anda un rato al arco, porque es increíble Tierney cómo al servicio del equipo, ¿no? Por supuesto, el guerrero que se despide con la armadura embarrada, básicamente, siendo fiel a su estirpe. En ese sentido, bueno, un Tierney que hemos hablado mucho en la época de Unai Emery, cuando no salía nada, el tipo agarraba la pelota y iba para adelante y era como un bálsamo en ese sentido, entre el medio del caos que resultaba a veces ese equipo de Unai Emery. Así que, la verdad, bueno, quieran un soldado que se despide de la mejor manera. Estaba viendo ahí, sí, confirmado, el día que nos cobran el penal contra Brighton de Joao Pedro, Anthony Taylor era el árbitro y Darren England estaba en el VAR, que es otro tipo que nos ha perjudicado muchísimo esta temporada. Qué dupla, sí, terrible. Bueno, Anthony Taylor, por fortuna, y esto también es algo que es para comentar, ¿no? Porque la última jugada, ¿no? Un córner para el Liverpool, va Liverpool a la carga en esa última jugada, cabezazo de Van Dijk tremendo, tapada impresionante de Raya, queda la pelota Robertson, gol. El árbitro para la jugada y Robertson se agarra la cabeza porque en línea había levantado la bandera que había visto un offside. Después en el chequeo, me parece que no era fuera de juego, creo que Tierney habilitaba justamente, pero en ese chequeo se dan cuenta que Konaté le agarra la cara a Lewis Kelly y lo tira contra el suelo, o sea, una impunidad, ¿no? Era rojo para Konaté.
Sí. Era roja para Konaté y era una infracción que vos decís, ¿cómo los futbolistas llegan a ese punto de impunidad de decir, le agarro la cara al rival y lo tiro contra el suelo? ¿Qué clase de deporte es? Que yo creo que la jugada, o sea, en el tumulto no se hubiera visto la falta, pero se vio porque en línea levantó la bandera pensando que va offside, un offside que finalmente no era. Yo creo que ahí los árbitros medio que se cavaron su propia tumba, porque si no podrían haber sancionado el gol de Liverpool. Y la verdad que menos mal que en línea levantó la bandera, porque ahí en la revisión se vio claramente como Konaté le agarra la cara a Lewis Kelly de forma muy violenta. Sí. Y ha pasado mucho, bueno, esta temporada. A ver, Virgil, máximo respeto, está en la discusión de los mejores centrales de la historia de la Premier. Yo en los últimos años me he cansado de verlo pegando patada, codazo, golpe, acá para allá, y no lo expulsan nunca, ¿viste? Cuando vos sabés que... Sí, exactamente. Cuando vos sabés que tenés ese tipo de impunidad para jugar, bueno, se vuelve todo diferente. Y como decimos, el episodio de David Cook, del video filtrado hablando mal de Klopp, claramente termina influenciando la cuestión arbitral y después, bueno, te das cuenta como a Liverpool, la comparación entre penales a favor, penales en contra, expulsados, Liverpool está acá y Arsenal está acá, o sea, en ese sentido, no hay color en ese punto y bueno, quieras o no, sí. Por supuesto que Arsenal esta temporada ha tenido mucho que reprocharse, muchísimos empates. Esta última racha, vos diste la estadística de los últimos partidos que ganamos 3 de 11, creo, en estos últimos encuentros. 3 de 11, Diego. Sí, bueno, 3 de 11. Por supuesto, ganando 3 de 11 tampoco puedes aspirar a salir campeón, pero lamentablemente cuando hay cuestiones que van más allá de lo futbolístico, que te ponen palos en la rueda, siempre remar contra la corriente, ¿viste? Alguna vez me gustaría que nos toque marea a favor, ¿no? Estar todo el tiempo ahí remando, porque, bueno, las reglas deberían ser justas e ecuánimes para todos. Sí, totalmente. 3 de 11, 3 partidos ganados en los últimos 11, 2 derrotas nada más. Mucho empate. Mucho empate. Muchísimo empate. Sí. Mucho empate. Estamos ganando también. Ese es un punto que hablamos el episodio pasado, que bueno, claramente es un tema que hay que corregir. Sí, totalmente. Pero bueno, creo que el punto en Anfield es valioso, ¿no? Me parece que un Arsenal que sacando un buen punto y sostiene su récord contra el Big Six, que ahora lo vamos a poner en pantalla, o sea, el Arsenal no pierde contra los mejores equipos de Inglaterra hace muchos días, ¿no? Dependiendo de cada enfrentamiento, pero más de temporada sin perder ante el Big Six. 2 temporadas consecutivas sin perder ante equipos del Big Six para el Arsenal, ahí hay un dato importante. Temporada consecutiva sin perder ante Liverpool. Y tercera temporada sin perder ante Liverpool. De los últimos 6 partidos que jugamos contra Liverpool en Premier, estamos invictos y es el tercer empate consecutivo que conseguimos en Anfield. El tema es que en estas 3 temporadas solamente le ganamos 2 partidos al Liverpool de 6 y los 2 fueron de local. En Anfield tenemos un récord malísimo que, bueno, ojalá en algún momento lo podamos llegar a romper. Tenemos que remontarnos a la época, a un gol de Abu Dhabi para encontrar la última victoria de Arsenal en Anfield. Imagínate todo el tiempo que pasó. Septiembre de 2012, ¿no? Y Arteta en cancha, Arteta jugador del Arsenal. Sí, ahí están los días, ¿no? Que tiene el Arsenal sin perder ante cada equipo, ¿no? 730 ante el City, más de 900 ante el United, más de 1100, ¿no? Ante el Liverpool, ante el Chelsea ni hablar, y ante el Tottenham también 1079 días. Bueno, un Arsenal que tiene un récord muy positivo ante los mejores equipos de Inglaterra, creo que es algo valorable, ¿no? Es algo que indica que este equipo está preparado para las grandes citas, para las grandes batallas. Me parece que nos pone en una posición de que podemos competir en los contextos más difíciles, ¿no? Sí, totalmente. Por supuesto que falta ajustar contra algunos rivales. En su momento en el programa habíamos mostrado la tabla, que en estos últimos 3 años Newcastle, Aston Villa, Bournemouth, West Ham, Fulham, se repiten muchos rivales que nos terminan complicando por su estilo de juego, así que está claro que es una cuestión que hay que corregir y que hay que darnos cuenta que, bueno, que nos falta ese extra como para poder superar partidos y contextos de partidos donde el rival se nos planta demasiado atrás, donde nos espera mucho, donde nos pone 2 líneas de 4 y al equipo se le complica. Por eso insistimos en esta cuestión de incorporar a un futbolista creativo, un futbolista que sea muy bueno en espacios reducidos, que pueda enfrentar un bloque bajo, que se saque 2 jugadores de encima rápido y te deje a un jugador mano a mano. Y ya hemos nombrado, bueno, Eberechi ese, Morgan Roger, el Canús del Leicester, que también suena, que es un perfil bastante parecido en ese punto y que puede ser una buena oportunidad de mercado para atraer, teniendo en cuenta toda la necesidad que tiene este Arsenal en ese sentido.
Y me parece también un buen punto que tenemos un gráfico para ver con respecto a la cantidad de unidades conseguidas por Arsenal en este último tiempo, que Arteta remarcó esta cuestión de, lamentablemente, que nos faltó el timing, porque la mayoría de los puntos que terminamos consiguiendo no nos permiten, por supuesto, conquistar el título. Es más, las últimas 3 temporadas sacamos más puntos que Liverpool, en el sentido, y estamos solamente por detrás del Manchester City en esa cuestión, pero lamentablemente no se nos dio el timing de conseguir esos puntos en una temporada regular, siempre fueron o en un año calendario o en una racha de partidos, pero lamentablemente no se nos dio como para poder campeonar. Hay un dato que me parece muy, muy revelador, que es que Liverpool necesita 2 triunfos y una diferencia de gol de más 16 para igualar el segundo puesto de Arsenal la temporada pasada. Ok, o sea, difícil. Muy difícil. Fíjate la diferencia, ¿no? Que Liverpool podría aspirar a la misma cantidad de puntos con la que Arsenal fue segundo el año pasado. Y te da un poco de bronca esa estadística. Pero bueno, lamentablemente se viene dando así. Sí, por supuesto. Pero bueno, el Arsenal solamente 4 puntos por debajo del City en los puntos cosechados en las últimas 3 temporadas de la Premier. La verdad que el trabajo es espectacular. Obviamente el trofeo grande no está ahí, no has ganado la Premier, pero como decís vos, Debo, y como dijo Arteta, es un poco estar en el momento justo, en el lugar indicado, a tiempo, ¿no? Y que la cantidad de puntos que hiciste las 2 temporadas pasadas te hubieran convertido en campeón en esta temporada y justo cambia la dinámica, justo, bueno, llegamos a semi de Champions también, que es un avance, pero creo que la cantidad de puntos es reveladora. Vamos a poner el gráfico porque compitiendo mano a mano contra el mejor equipo de la historia de la Premier y probablemente el más corrupto también, ¿no? Pero el mejor equipo de la historia de la Premier, sin lugar a dudas. Claramente. A ver, ahí. A ver, ¿a ustedes les parece que en las últimas 3 temporadas Arsenal tenía un plantel semejante al que tenía el Manchester City o al que tenía el Liverpool como para haber logrado esta cuestión? No, obvio. Ahí están los puntos, ¿no? 4 puntos solamente el Arsenal menos que el City en las últimas 3 campañas de Premier. Y, a ver, quedan 2 fechas de esta campaña. 9 más que Liverpool. Y 9 más que Liverpool. Lo de Newcastle me parece destacadísimo. Lo de Aston Villa. Y bueno, el United lo salvan las 2 temporadas anteriores, porque esta temporada horrible, y sin embargo tiene más puntos que Chelsea en estas últimas 3 temporadas. O sea, el United peleando el descenso de esta campaña, aún así le alcanza para tener más puntos que Chelsea en las últimas 3. Sí, terrible. Y ahí está viendo que por debajo de Chelsea está Brighton, que Chelsea, imagínate, gastó 500 veces más de lo que gastó el Brighton, le compró a medio plantel y aún así está apenitas por encima del conjunto de Hustler. Es verdad, totalmente. Ahí, bueno, nada, se ve claramente en pantalla y me parece que esto que decimos, ¿no? De también compitiendo el Arsenal desde una posición en la que no tiene los recursos económicos del City, ni del Liverpool, ni del United, que bueno, está mucho más abajo en esa tabla, pero el Arsenal, digamos, compitiendo desde otra posición a nivel financiero, teniendo Arteta que rearmar un plantel completo, ¿no? Si ponemos en perspectiva todo el camino que se hizo, evidentemente es una campaña en puntos muy valorable y que tiene, lógicamente, más valor por el contexto, ¿no? Desde qué lugar también compite Arsenal y el tema árbitro y el tema lesiones de esta temporada y demás. Creo que se sostuvo los estándares o se elevaron los estándares que veníamos trayendo antes la llegada de Arteta, se recuperaron los viejos estándares, incluso con mucho por hacer y con un contexto adverso, ¿no? Me parece que eso tiene un valor muy grande, muy grande. Una temporada de supervivencia absoluta también. Sí. Fíjate lo que viene siendo este año agotador a nivel mental. Lamentablemente, los momentos buenos que recordás son muy pocos en comparación a los momentos malos, de cuestiones de resultados, de lesiones, de arbitrajes, de partidos polémicos, de cuestiones así que vos decís, bueno, también entiendo la frustración de los hinchas, estamos todos más o menos en la misma, nos hemos dado cuenta de estas últimas 3 temporadas que hemos estado muy, pero muy cerca de poder conseguir el título, pero también hay que pensar de dónde veníamos, o sea, ¿cuántos de ustedes, pónganse a pensar esta cuestión, cuántos de ustedes siendo hinchas hace 5, 10, 15, 20 años vieron al Arsenal pelear 3 Premier consecutivas? O vieron al Arsenal, como pasó la campaña pasada, llegar a la fecha 38 con chances de salir campeón. No pasó muchas veces en ese sentido.
Y vos imaginate lo que hubieran sido otros clubes con otro entrenador, si vos hubieras tenido todos los arbitrajes en contra, la cantidad de lesiones que pasaron. El ejemplo de Liverpool la campaña pasada me parece muy bueno. El Liverpool tuvo lesiones la temporada pasada y se cayó por completo de la lucha por el título, incluso mucho antes de lo que nos caímos nosotros este año. Así que en ese sentido, bueno, yo entiendo la ansiedad de la gente, entiendo que cuando estás muy cerca de campeonar, la frustración se vuelve muy grande, porque cuando no competís es como que directamente no te involucras a nivel sentimental, pero cuando estás tan cerca y no conseguís y te morís en la orilla por tercer año consecutivo, entiendo la frustración que hay que también. Pero bueno, siento que esta temporada fue una temporada, como decís vos, de aprendizaje, una temporada de supervivencia, una temporada de emergencia, una temporada donde nada nos salió bien, una temporada donde el entrenador y los jugadores jamás se sintieron cómodos, donde el equipo no pudo repetir 11 partido a partido, donde las dinámicas no se pudieron consolidar por la cantidad de lesiones que hubo, y aún así, semifinales de Champions y segundo puesto en Premier, o sea, tiene su gran valor. Y yo entiendo la frustración de la gente, entiendo la ansiedad de la gente, todos somos hinchas, todos queremos ganar. Nosotros nos hicimos hinchas con el equipo de los Invencibles y desde ese día hasta hoy no volvimos a ver al Arsenal dar la vuelta. Entonces, como ya siempre comentamos, hay un efecto bola de nieve que viene de hace 20 años. Arteta estuvo una cuarta parte de esos 20 años, tampoco le podemos caer por todo, y sin embargo siento que el entrenador ha hecho una cuestión transformativa a nivel club, a nivel filosofía, a nivel competición, a nivel resiliencia, a darse cuenta de que a pesar de todos los contratiempos el equipo tiene que seguir compitiendo y dando la cara. Yo dudo muchísimo, como digo, que cualquier otro club, con la cantidad de lesiones que tuvo Arsenal esta temporada y la mala suerte con los arbitrajes, haya podido mantenerse en la cima como lo hizo este Arsenal de Arteta. Y quieras o no, viste, esta tabla que acabamos de mostrar recién también te habla un poco de lo ingrato que a veces resulta analizar todo en base a los resultados, porque Arsenal hizo todo lo posible, incluso más, para poder salir campeón estas últimas 3 campañas, con toda la adversidad que tuvo que enfrentar, y sin embargo no lo pudo conseguir. ¿Sí? Y que vamos a evaluar solamente todo por los títulos. El Arsenal que ganó la FA Cup, ¿es mejor equipo que este? ¿Juega mejor que este equipo? ¿Representa mejor al Arsenal que este equipo? No, claramente no. Esa FA Cup incluso ni siquiera éramos los favoritos para ganar ese torneo. Terminamos jugando contra el City, contra el Chelsea, de contra, especulando con línea de 5, con carrilero. Ese Arsenal no tiene nada que ver con el Arsenal que estamos viendo hoy en día en ese sentido. Entonces, bueno, me parece que hay que tratar de poner todo en perspectiva, darse cuenta, como decimos, que el Liverpool va a terminar saliendo campeón, capaz con los mismos puntos que nosotros salimos segundos la campaña pasada, y a veces te das cuenta como que te falta el timing y te falta esa cuestión. El otro día estaba viendo un periodista inglés que comparaba, que entiendo que por supuesto son otras épocas, son otros contextos, pero Alex Ferguson, el entrenador más grande de la historia de la Premier, necesitó 7 temporadas para salir campeón en Inglaterra. Claro. 7. Y hubo temporadas de Alex Ferguson que estaba viendo que salió 11º 2 veces y 13º una vez. Y sin embargo lo mantuvieron. Y bueno, fíjate lo que sucedió después. Nada te garantiza, por supuesto, que si vos perdés, después vas a ganar. Pero hago la comparación con el entrenador más grande de la historia de la Premier para darnos cuenta que cuesta y mucho pasar del punto A al punto B, mucho más teniendo en cuenta la herencia que tuvo que tratar Arteta a nivel club, a nivel filosofía y a nivel plantel. La depuración que hubo que hacer, el cambio de mentalidad, tratar de mantener a todo el club en la misma sintonía, desde el tipo de la cocina hasta el presidente, hasta los cronky, hasta el entrenador, hasta el tercer suplente, tratar de mantener a todos en la misma línea como para poder lograr el éxito, que me parece que hacia allá vamos. Sí, a ver, el lema de este club, ¿no? La victoria crece a través de la armonía. Hoy en el Arsenal hay armonía internamente. Es un grupo unido de jugadores que, como dijo Mati, le cree al entrenador, ¿no? Esto de que Arteta tiene, ¿no? La legitimidad para liderar, que lo hace de la mejor manera que puede. Obviamente comete errores como todo el mundo. A vos te puede gustar un cambio, uno que no juega, el cambio tarde, el plan de partido, si puso titulares cuando tenía que poner suplente porque el partido siguiente. Esas son cuestiones que también son discutibles y no decimos que Arteta hace todo bárbaro, pero hace lo mejor que puede e intenta mejorar al equipo constantemente. Él, su grupo de trabajo, y me parece que ha construido un equipo que tiene un potencial gigante, que gana en contextos muy complicados. El Arsenal ganó en el Bernabéu, el Arsenal
llegó a semifinales de Champions, se mantiene segundo en la Premier, mantiene un récord interesante ante los equipos del Big Six, no pierde desde abril de 2023 contra los mejores del país. Después, bueno, te podés atascar un partido contra un equipo menor, un Fulham, un Aston Villa, un Everton. Nos ha pasado históricamente también y es parte de lo que somos. Hay que achicar los márgenes, hay que tratar de mejorar. Quizá la suerte que nos acompañe un poquito más, pero se está haciendo todo. El Arsenal tiene números en todo aspecto de campeón. Entonces es cuestión de que suceda, es cuestión de dar en el timing, en la tecla con el momento. Y yo no tengo duda de que este equipo va camino a ganar cosas. Ojalá que muchas. Ojalá que cuando gane el primer trofeo grande gane muchos más y que pueda destrabar ese potencial que tiene y dejemos trabajar y confiemos en, como digo, un entrenador y un grupo de trabajo que le han dado armonía al club y que el Arsenal crece a través de esa armonía. Si puertas adentro las cosas funcionan, si los jugadores le creen al entrenador, si el entrenador tiene más aciertos que errores, bueno, confiemos en esto, no entremos en esa ansiedad, en esa vorágine de no, hay que cambiar, este tipo tocó un techo y estos jugadores no sirven. Y bueno, pero calmémonos, a ver, evidentemente las cosas dentro de todo funcionan y estamos en una buena posición. Es cuestión de seguir insistiendo y achicando esos márgenes y tratando de ser cada vez mejores y ojalá la suerte nos acompañe un poco también y ojalá que así sea. La suerte hay que ayudarla siempre, pero bueno, estaría bueno que alguna vez la moneda caiga de este lado, ¿no? Porque siempre los contratiempos, siempre hay que destacar algo externo a lo que pasa dentro del partido, sí. Externo a lo que sucede con la pelota, y bueno, eso también, quieras o no, es pero muy cansador en ese punto. Pero bueno, yo creo que Arsenal con Arteta tiene algo que no se paga con dinero, y es ese sentido de pertenencia que muestra el entrenador hacia el club, sí. Que yo creo que él lo ve más que, a ver, para Arteta estar en Arsenal es más que un trabajo, no es alguna cuestión pasajera de decir estoy acá y mañana estoy en otro lado. Arteta tiene cuestiones wengerísticas en ese sentido de su concepción, de cómo entender el club, de cómo entender una filosofía, de entregarse al 100% a su trabajo, que también por supuesto lo debe heredar de Guardiola, que vos para trabajar con Guardiola tenés que ser un enfermo obsesivo, porque si no, claramente él no te incluye en ese punto porque él es así. Entonces yo creo que a pesar de que, por supuesto, el entrenador merece sus críticas y que me parece que esta temporada nos hemos llevado varios golpes que podríamos haber evitado. Creo que, por supuesto, el error de haber dejado pasar el mercado de pases de enero y no traer a nadie nos termina condenando en la segunda parte de la temporada. Lo de Merino termina saliendo de buena manera, pero... Que quizás es un error más dirigencial que de Arteta, en definitiva. Capaz Arteta dijo, che, pongan la plata y los dueños no la quieren poner. Me parece justamente, es un buen punto que vos das para hacer una conclusión. Arteta, de manera disimulada y de manera no tan disimulada, ha dejado en claro su descontento con respecto al tema de la falta de refuerzos. Sobre todo la cuestión de la delantera. El otro día con PSG, él deja una frase que me parece muy resonante que dice, los partidos se ganan en las áreas donde están los delanteros. Como diciendo, sí. Los que yo no tengo. Yo no tengo ningún tipo de duda que Arteta se moría porque le traigan un delantero en enero. Que si Arsenal no termina comprando a nadie, es más por una cuestión dirigencial que por una cuestión de él. Eso lo entiendo perfectamente. Y hay una frase que la quería comentar antes de que terminemos que me resonó muchísimo, que dijo Arteta antes del partido, la tengo anotada acá para decirla textual, que Arteta antes de jugar con Liverpool dijo, sabíamos desde el comienzo de la temporada que el plantel era súper corto. Y además de eso... tenemos algunos jugadores con altas probabilidades de lesionarse porque eso fue lo que les sucedió en los últimos años. Lo sabíamos y no pudimos hacer nada al respecto. Es una frase tremenda y que habla un poco también de su crítica hacia la dirigencia. A mí no me parece que un entrenador conformista y que un entrenador que tenga el plantel que quiere tener pueda llegar a decir algo así antes de enfrentar al campeón de su cancha. Sí, comparto 100% y creo que eso. Se han cometido algunos errores que creo que la conclusión es esa. Fue una temporada de aprendizaje total, de decir, bueno, ya sabemos que necesitamos un plantel más amplio, cuidar a los jugadores de otra forma, no sé, en la preparación física, en la dosificación de minutos. Lógicamente hay que ajustar cosas que ya se aprendieron cuáles son y el equipo así todo siguió compitiendo al más alto nivel, le compitió a los mejores equipos del mundo y creo que es muy valorable el camino de decir, bueno, que hay que hacer lo necesario para dar ese salto final que me parece que ya se sabe lo que este equipo necesita
y si nosotros más o menos lo notamos, yo no tengo duda que internamente lo tienen clarísimo. Entonces, es terminar de dar ese salto final y ojalá que la temporada que viene sea, porque se nos va a venir un verano seguramente muy intenso. La llegada de Berta también me parece que es un golpe sobre la mesa. A ver, Arsenal podría haber dejado a Jason Aito, que era la mano derecha de Edu, que había quedado a cargo temporalmente y que era uno de los candidatos. Estaba también Rosicky, había dando vuelta a unos nombres. No, fueron a buscar al director deportivo que estuvo años y años en el Atlético de Madrid con Simeone, un Atlético que ha invertido muchísimo dinero, que ha competido al más alto nivel, y obviamente eso me parece que es un golpe sobre la mesa, traer un tipo con ese bagaje, con ese currículum, es una declaración de intenciones. Ojalá se genere una buena sinergia entre Arteta y Berta para que le den a este plantel lo que necesita y vamos a dar el salto que nos falta. A ver. Y confirmamos antes del mercado, que es un punto clave también. Claro. El timing en el cual llega Andrea Berta. Si Andrea Berta llegaba ahora, no es lo mismo que haya llegado a su mes, que ya está trabajando, por supuesto, con todo, y ya estamos viendo como Zubimendi parece que está prácticamente cerrado, como Joan García parece que va a ser una buena posibilidad, ha sonado Gyökeres. Entiendo ahora mismo, y también acostúmbrense, que es algo que lo charlábamos ayer en Twitch, sí. Andrea Berta es un tipo de director deportivo que tiene mucha relación con el tema de los representantes. Entonces, esta cuestión de Arsenal de manejar todo bajo secretismo extremo, o que aparezca, por ejemplo, un Fabio Vieira que salió de la nada y Arsenal de un día para el otro lo compró, me parece que va a dejar de suceder, porque quieras o no, es el estilo que tiene Andrea Berta. Ahora, si fuera de eso, podemos llegar a empezar la pretemporada y en junio ya tenemos 3 o 4 refuerzos y alguna que otra venta, bueno, sería lo ideal, la verdad. Poder ir a la gira de Asia con el plantel en un 80-90% ya confirmado, la verdad que sería lo ideal, porque realmente no hay tiempo que perder. Sí. Y realmente, como vos decís, es una temporada donde hemos aprendido mucho y donde nos hemos dado cuenta que, y bueno, lo acaba de decir el entrenador, no dijo plantel corto, dijo plantel súper corto. ¿Cómo no vamos a esperar que estos jugadores estén extenuados si juegan siempre los mismos? Si tenés 14 o 15 jugadores, la temporada que viene, en lugar de tener 14 o 15, tenés que tener 18 o 19. Sí o sí. No hay ninguna opción como para dejarlo a la libre opinión de decir, bueno, esto puede... No. Arsenal necesita cuerpos, necesita jugadores competentes y necesita futbolistas que se pongan la camiseta, jueguen y que vos los metas en la cancha y hagas 2-3 cambios y no afectes por completo la dinámica del equipo, como nos pasó en la ida contra París, que se perdió el partido Tomás Partey y tuvimos que hacer 3-4 movimientos y ya desnaturalizás al equipo. Esas son las cuestiones que tenemos que revisar claramente para la temporada que viene y me parece que todos tenemos en claro los objetivos que hay que traer. Neto se va a ir, falta un arquero suplente, parece que viene Zubimendi que va a ser el 5, me gustaría que venga un enganche, un futbolista ahí en mitad de cancha, hay que traer un delantero, hay que traer un extremo, así que muchísimo trabajo para hacer para Andrea Berta en un mercado que va a ser trascendental para las aspiraciones de Arsenal, porque la temporada que viene tiene que llegar mucho mejor armado de lo que llegó esta, con variantes para seguir compitiendo al máximo nivel y para finalmente poder conseguir ese tan ansiado título que todos queremos y que claramente nos merecemos. Sin duda. Bueno, se nos va a venir Newcastle, Debo. Está 2 puntos abajo nuestro en la Premier. Partido durísimo. Comentábamos esto de que no le hemos podido ganar a Newcastle esta temporada. No le hemos podido convertir goles al equipo de Howe. Perdimos 1-0 en St. James's Park. Perdimos 2-0 en la ida del Emirates en las semifinales de Copa de la Liga. Y la vuelta en St. James's Park fue 2-0 también, global de 4-0, un Arsenal que ya estaba pensando en Dubái en ese momento, extenuado, y un equipo que nos complica mucho, ¿no? Que tiene ese estilo defensivo y ese estilo físico que al Arsenal lo pone en aprietos, pero es una buena oportunidad en el Emirates para intentar llevarse los 3 puntos, afianzarse en el segundo puesto, no lograr que nos superen en la tabla y poder ganarle un equipo que nos ha complicado y nos ha hecho, nos hizo ver mal el Newcastle también esta temporada en algún momento, ¿no? Sin lugar a dudas, o sea, es el equipo que más nos complicó de toda la temporada. La serie de Copa de la Liga fue absolutamente frustrante porque nos dimos cuenta que Arsenal no estuvo ni cerca de clasificar, ni en la ida ni en la vuelta. Me acuerdo de esos 2 partidos que fueron un parto, que fueron muy difíciles de ver, un equipo completamente superado con y sin pelota, que tenía la posesión pero no sabía qué hacer contra un equipo que te salía rápido de contra, que te aplicaba la cuestión física con los mediocampistas, que parece el Detroit Pistons de los Bad Boys de la época de Michael Jordan, que tenían a los bullies ahí en el mediocampo, Bruno Guimaraes, Joelinton, viste, los patoteros de Newcastle.
con un Sandro Tonelli que es grandísima figura también. Así que bueno, esperemos que por lo menos le podamos hacer un gol, ¿no? Ya va a ser todo lo que había sucedido hasta ahora y que ojalá le podamos ganar porque, bueno, también es uno de esos rivales que resultó ser una piedra en el zapato y que ojalá nos podamos sacar las ganas contra este Newcastle que la verdad está haciendo un campañón, nobleza obliga. Más allá de que es un club muy antipático por sus dueños, hay que darle mucho mérito a Eddie Howe y hay que darle mucho mérito a un equipo que a pesar de que es el más rico del mundo, me parece que ha invertido de manera inteligente, que ha dado los pasos correctos como para ir evolucionando y que, bueno, termina siendo un proyecto interesante y prácticamente es nuestra némesis. Así que ojalá le podamos ganar para terminar la temporada de buena manera, despedirnos como se debe en casa, que bueno, también hay un punto ahí donde Arsenal ha dejado demasiados puntos en el camino en esta Premier como local, que es uno de los grandes responsables de que no hayamos podido salir campeones. Así que bueno, un duelo antipático contra un equipo antipático, pero esperemos poder cerrar de la mejor manera en casa y bueno, ya despedirnos de esta temporada en Southampton también con otra victoria. Sí, quedan los últimos 2 partidos y acá estaremos. Gracias a todos y todas los que nos acompañan en Big Up, en el stream. Y bueno, y si lo viste en YouTube, este episodio del podcast, te agradecemos. Pulgar arriba el video es un clic, pulgar arriba también, suscribite al canal es otro clic. Son 2 clics y no te cuesta nada. Tenés que apretar 2 clics y a nosotros nos cambia la vida. Si tenés ganas, deja un comentario también de qué te parece el contenido, del análisis que hemos hecho. Muchas gracias a toda la gente que banca, que entiende cómo va este espacio, que opina con argumentos, que no cae en el comentario fácil, que no cae en el termismo que hoy reina en las redes sociales y que se toma un tiempo para dejar su opinión al respecto, ¿no? Y hay algunos análisis bastante interesantes. De hecho, mira, leí algo que me olvidé de comentar, que lo leí en un comentario, que la fragilidad defensiva del Arsenal, ¿viste esto que hablamos de las desconexiones, del equipo que le hacen goles de lateral? Puede que esté también ligado a la lesión de Gabriel Magalhães, que es uno de los más vocales, uno de los líderes que más tiene esa tensión en la defensa, ¿no? Y lo leí en un comentario en YouTube y digo, hay un buen apunte ahí. Me parece que la baja de Magalhães como dupla de Saliba era un tipo que mantenía la defensa atenta y que está todo el tiempo empujando a sus compañeros. Se cayó un líder que en la cancha es muy importante, ¿no? Con Gabriel Magalhães. Bueno, es un aporte de la gente de los comentarios de YouTube y esos son los comentarios que nos gusta leer porque los tomamos, los incluimos, los traemos acá también para charlarlo. No sé si coincide, Debo, con eso. Sí, totalmente. No me queda ningún tipo de duda. Aparte, lo comparás con Kivior, que no le conocemos la voz. Claro. Y hay una diferencia sideral en ese sentido, que era obvio que Arsenal iba a sentir la ausencia de Magalhães y bueno, también esta cuestión de ir rotando, ¿viste? Un día tenés un central, otro día tenés otro, un día juega un lateral izquierdo, otro día juega otro. Claro. Las dinámicas de la defensa han cambiado mucho. Los únicos 2 que han estado consolidados ahí han sido Saliba y Timber. Después el resto han cambiado mucho. Ben White esta temporada le ha costado muchísimo a nivel físico también. Laterales izquierdos que tenemos para tirar el techo, que ninguno se llegó a consolidar. Menos mal que apareció Miles de las inferiores para acomodarse ahí, porque si no hubiera sido otro problema. Con las lesiones de Calafiori, con la falta de certeza que nos da Zinchenko y con un Tierney que está en la puerta de salida, como dijimos, en ese punto. Así que sí. Después en YouTube pasa que hay mucha gente que va a descargar toda su bronca, pero también valoro con respecto a la comunidad que veo mucha gente respondiéndole con criterio a los comentarios que están como fuera de lugar, que eso me parece también muy valorable y que habla un poco de tratar de mantener un poco la calma y decir, sí, todos estamos enojados, todos estamos frustrados, psicológicamente devastadora en muchos aspectos, pero nos estamos dando cuenta que es el camino correcto a seguir, que por supuesto nadie es inmune a una crítica, pero cada crítica tiene que ir de la mano de un fundamento o de una explicación. No podemos criticar o matar o insultar o bajarle la categoría o faltarle al respeto a alguien porque sí, porque no corresponde o no es la manera por lo menos que nosotros tratamos de entender el fútbol y particularmente el periodismo porque somos periodistas. Así que en ese sentido me parece que, como digo, estamos en el camino correcto. Yo difiero con vos con respecto a decir que Arteta se quede 50 años en el club. Yo no estoy tan en ese barco, pero que se tiene que quedar la temporada que viene, sí o sí. Eso no queda ningún tipo de duda para mí, en mi opinión, que se ganó por lo menos una temporada más. Y después, como digo, si en verano de 2026 las cuestiones no se dieron como pensábamos, podremos ahí tener otro debate. Pero el entrenador mínimo se ganó seguir la temporada que viene. Y bueno, como también tiene contrato hasta 2027, creo que sería lógico que lo cumpla. Y después, en base a eso, veremos si es que no renueva antes. Sí, totalmente. Bueno,
Hasta aquí entonces el nuevo episodio de nuestro podcast. El saludo para Mati que pasó. Gracias, Debo, como siempre. Por favor, ahí en YouTube todo el apoyo que nos viene bárbaro. Y nos vamos a reencontrar la semana que viene con un nuevo episodio. Post-Newcastle, nos quedan los últimos. Después entraremos ya en la dinámica del mercado, noticias de pretemporada, algunos análisis, ¿no? Entraremos en el análisis final de la temporada para ver qué jugadores queremos que sigan, que no, un tier list y todo eso que solemos hacer. Bueno, vamos hacia adelante. Así que gracias a todos y todas por acompañar. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Y como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. Bueno, chau, chau, chau.